El periodismo es un privilegio extraordinario. No es raro, cuando me encuentro ante un acontecimiento importante, que sienta como una angustia, el miedo de no tener bastantes ojos, bastantes oídos y bastante cerebro para ver, oír y comprender, como una carcoma infiltrada en la madera de la historia. Existían los diarios. Cuando salió la radio se decía, se mueren los diarios. No se murieron. Cuando salió la televisión dice, va a morir la radio. No murió la radio. Y ahora están saliendo otros sistemas, redes sociales, etcétera, etcétera. Y nada muere, todo sigue funcionando porque cada una tiene su particularidad. Yo creo que el medio digital no va a desaparecer el papel, si bien se está transformando el papel hoy en algunas otras cuestiones, no va a transformar o no va a hacer desaparecer, mejor dicho, la radio. Bueno, para mí el periodismo gráfico es algo extraordinario, primero porque me gusta escribir. El periodismo gráfico me obliga a algo que es extraordinario en la vida de un periodista, llegar y encontrarse con una hoja en blanco. Trabajar en radio es una cuestión más instantánea que la televisión. La televisión ya es otra cosa, no tiene nada que ver con la radio. La radio para mí nunca va a morir. La radio fue hecha para informar, musicalizar, entretener. Sí, es cierto que una misma noticia se le puede dar forma a través de cualquier medio, pero bueno, lo que nos permite por ahí la televisión es jugar con la imagen. Bueno, y con respecto a la propagación monumental que me preguntaba, y fue el primer medio que tuvimos nosotros en la ciudad de Chajarí en el aspecto de estar un poco cubierta casi todos los barrios. Cerraba la tarde con un texto que casi todos lo sabía de memoria y que decía: propalación monumental al llegar a esta hora, y cuando el manto oscuro de la noche nos cubre totalmente, silencia su voz amiga, entregándose al reposo. Mañana, cuando un nuevo despertar amanezca, estaremos más felices en nuestro trabajo. Si así lo consiguiéremos, nos sentiremos muy, muy felices. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. La prensa gráfica es un género literario equiparable a la poesía, a la ficción, al drama, al ensayo, y puede alcanzar cotas de excelencia literaria tan altas como un libro de poemas o una novela. Lo primero en prensa fue gráfico, entonces fue escrito, ¿no? Entonces tiene una importancia cultural, histórica y además queda. Un medio gráfico impreso en papel que permanecía en el tiempo y en las manos del lector requería, primero, de ser muy respetuoso con las fuentes, de ser muy preciso con la información y la rigurosidad de redacción. El primer periodista que yo me acuerdo es Félix Benítez, que era director y propietario del diario Democracia. El Museo Camila Quiroga conserva una colección casi completa de ese periódico, ¿no? Además, había una familia periodista que desapareció, ¿no? Los Montiel. Nosotros ejercimos el periodismo con un diario de Concordia que se llamaba Progreso. Teníamos elaborado una página que se imprimía en Paraná y luego llegaba a Chajarí el avión, y el paquete con los diarios se tiraba en el aeroclub desde el avión, ¿no es cierto? Y se repartía. Particularmente el diario escrito en papel tenía otra cuestión, que al ser tan propio, al tener tan la característica de quien lo editaba y realizaba, requería compromiso. Y algunos, no todos, algunos creemos que el periodismo esencialmente es con compromiso. El periodismo anterior era un periodismo agresivo, ¿no es cierto? Sobre todo particularmente cuando chocaban conservadores
y radicales. Nosotros quisimos hacer un periodismo de mayor altura, ¿no es cierto? Y la página se llamaba Progreso en Chajarí. Siempre se busca la manera de comunicarse desde la gráfica, de modo tal que los chajarienses de pronto atendíamos medios que venían de afuera, en especial de la ciudad de Concordia, Diario El Heraldo, Concordia, Diario El Sol. Por lo general publicaban una de sus páginas, suplementos en algunas ocasiones para fechas importantes, publicaban a través de corresponsales, publicaban crónicas de la ciudad. La prensa gráfica en aquel momento tuvo vaivenes. En algún momento, el diario Concordia, en el que yo trabajaba y que fue el origen de por qué vine aquí, con la corresponsalía que tenía Beto Ponzoni, vendía muchísimos ejemplares en Chajarí. Y verdaderamente creo que eso fue lo que nos animó en la decadencia del diario Concordia a generar un medio escrito. Llegaron a vender más o menos 3.000 ejemplares por edición. Se compartía directamente con quienes repartían, y en eso voy a acordarme de Tato Turinetti. Él fue el primero que repartió el diario, que hizo los suscriptores. Fue lo que lo vinculó al trabajo de prensa, porque en realidad antes de eso él se ocupaba de otras cuestiones. En cuanto a la época de la dictadura, teníamos por un lado los corresponsales que eran vecinos de la ciudad, que de pronto publicaban en periódicos de la ciudad de Concordia. Podríamos nombrar a Héctor Pinto, podríamos nombrar a Alberto Bono, podríamos nombrar al mismo profesor Barini, pero también había gente como Beto Ponzoni, por citar una persona importante de la historia de nuestros medios, que se encargaron también de trabajar como corresponsales emitiendo y difundiendo las noticias. El gobierno municipal de Chajarí se dedicaba puntualmente a redactar una gacetilla de prensa que era la que enviaba a los medios gráficos. Cuando los medios gráficos no hablaban de lo que se quería que se hable, era muy común en esa época, ahora ya se ha perdido esto, pero en esos años era muy común que de pronto la ciudad amanezca con volantes en las calles. Obvio que no se sabía dónde se habían hecho esos volantes, quién los había hecho, pero los volantes hablaban de denuncias públicas, pensando más bien en los finales del último golpe militar. Va a comenzar justamente un florecimiento de los medios que va a ser muy interesante. De hecho, el ejemplo más relevante va a ser Chajarí el Día, ya como un medio más estable y todo un diario, todo un periódico dedicado a Chajarí. La prensa gráfica local, nosotros hemos tenido muchísimos medios, pero creo que todos tienen su espacio. Han tenido su espacio y han tenido gente que los ha leído. Yo en este momento estoy trabajando en Chajarí al Día, este año cumplimos 20 años. Podemos recordar el diario que tenía Oscar Arnau, el que tenía Beto Rauch. Antes de eso podemos señalar otros medios, La Voz, que era del señor González, que duró muchos años, tuvo mucho tiempo, el semanario Tribuna. Como gráfica entendemos aquello que se puede mirar y leer. Lo que se dice en radio se va, lo que se dice en televisión se puede arreglar, lo que se escribe queda. Entonces la prensa gráfica tiene una importancia muy grande, muy grande. Al salir el sol y hasta que el manto oscuro de la noche lo cubría totalmente, las voces noticiosas merodeaban por la ciudad. Propalación Monumental, la voz amiga de todos los chajarienses. Propalación Monumental tiene una historia hermosa de Chajarí. Era nuestra radio, la radio de Chajarí. Surgió a raíz de una necesidad que había de tener en Chajarí una emisora. Todavía no existía ninguna radio, ni AM ni FM tampoco, y bueno. El primer parlante estaba sobre la iglesia Santa Rosa y después venía por el Boulevard 9 de Julio, calle Sarmiento y Urquiza,
Y los últimos parlantes que yo me recuerdo estaban arriba del banco Entre Ríos. Teníamos la base de transmisión ahí en calle Avenida Belgrano y Entre Ríos. Empezaba a la mañana y decía, en transmisión Propalación Monumental, una organización publicitaria al servicio de su propaganda. Era una propaladora, más o menos con unos 20 bocinas que tenía en todo el recorrido de Chajarí. Empezaba a las 8:20 Propalación Monumental hasta las 11:30. La gente se ponía en las esquinas a escuchar sobre todo algunos programas que teníamos. Como ese que presentaba la voz de Carlos Gardel, que era Tienda Buenos Aires, que estaba ubicada frente a Plaza Urquiza, donde es Rambo. Chajarí al día, que era que eso era un noticioso deportivo, que estaba a cargo de don Ismael Berarda. Había un programa que se llamaba Hallazgo y Extravío, donde la gente llevaba cosas para que el público que la perdió la vaya a buscar. Todos los días teníamos la radio, en 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde. Y había un espacio de media hora que se llamaba Boleros en la Noche, donde se pasaban los principales cantantes de esa época. Horacio José Panzeri era el primer locutor que tuvo y el que más o menos nos ayudó a nosotros en la programación y en todo. Había los sábados un programa para los chicos de Chajarí. Se llamaba la revista infantil de los sábados. Se pasaban los servicios fúnebres, los informativos, se conectaba con Radio Rivadavia, Radio del Mundo, Radio Belgrano. 3 locutores éramos y la locutora mujer, que era Cholita Ladrache. Y Propalación Monumental fue parte de nuestro pueblo, fue parte de nuestra historia. La radio marca los minutos de la vida. Se trata de narrar historias, contar las cosas que pasan y sobre todo que las cuenten. La radio como medio de comunicación en Chajarí es muy importante, lo ha sido históricamente, que en realidad, si hablamos de historia de radio, no es muy extensa. La radio es un medio más bien nuevo aquí en Chajarí. Por supuesto que ni hablar, después llega la televisión. La radio es un servicio muy rápido. La radio es ya, en este momento, y podés estar en el lugar del hecho al instante. Tiene algo que nosotros, los que laburamos en ella, lo llamamos magia. Te veo, pero no te veo, te conozco, pero no te conozco, y esas son las cosas lindas de la radio. Bueno, yo hace unos cuantos años que estoy trabajando en radio. Comencé cuando era muy joven, cuando tenía 18 años. La radio me parece que sigue siendo el medio para comunicarse. La gente usa como una gran compañía la radio. Se levanta, prepara el mate, el desayuno y prende la radio. Recuerdo de Radio Belén tengo mucho, fue mi comienzo en una radio. Empecé a trabajar en el año 1978. Comencé como locutor en una rodante de don Ismael Berarda. Era muy jovencito, tenía 15, 16 años, luego en la Propalación Monumental. Mi historia en la radio comenzó hace casi 42 años. Un día me encontré con el Toro, me dijo, ¿querés hacer deporte en mi programa? Le dije, bueno, dale. Radio La Católica surge después de Radio La Voz. Y como programa de radio, el primero que hice hace muchísimos años, yo creo que hace más de 50 años, con Kiko Panzeri, con Horacio, grabábamos semanalmente un programa de media hora de deporte que enviábamos el cassette a Concordia y de ahí lo pasaba un amigo a Salto y lo llevaba a Radio Tabaré de Salto. Lo que respecta a las radios, en trabajo nuestro permanente, primeramente en Radio Cultural, año 1980, y en el 82 nos trasladamos a Radio Belén. Bueno, en Radio Chajarí comenzamos el 22 de octubre de 1983. Inauguramos la radio después de un concurso que hizo el Gobierno Nacional. Nos adjudicaron la emisora AM primero y la FM juntos, pero en esa época equipos de FM no se conseguía, ni tampoco de AM. La AM para los chajarienses creo que ha significado, es mi pensamiento, un antes y un después en la ciudad. Dependíamos o de Concordia, o de la radio uruguaya, o de
la radio de Paso de los Libres, ¿no? Si bien anteriormente se hacían programas, como ustedes lo saben, digamos, de otros lugares de Chajarí, el hecho de poder contarle a una amplia región y ahora con todos los medios que hay al mundo lo que es la ciudad, creo que fue importantísimo. La importancia que pueda tener una radio AM en zonas del interior del país, especialmente y en especial como es Chajarí, hace que la ciudad se conozca, porque la radio de AM, de amplitud modulada, se extiende mucho más que la radio de FM, y eso sirve para hacer conocer la ciudad, sus alrededores, su cultura, su producción, etcétera, etcétera. Una FM que ande muy bien puede llegar a 60 kilómetros, 70. Nuestra AM, después que nos cambiaron de frecuencia al 940, cubrimos casi todo Entre Ríos, Corrientes y casi todo el Uruguay. Quiero contarles que fui el primer movilero de Chajarí. 10 años más o menos que hago este trabajo de andar en la calle. El trabajo de movilero es el nexo que hay entre el que está conduciendo el programa en estudios y la calle. Te sirve el contacto que generás en la calle con mucho más gente que a lo mejor con un llamado telefónico. Antes, por ejemplo, no existía el teléfono celular, el WhatsApp, el mensaje de texto. Había que andar con unos grabadores tremendos. El trabajo de movilero evoluciona por el hecho de que hace muchos años atrás tal vez había una persona. Hoy, para bien, digamos, somos varios los que hacemos el trabajo. Evidentemente, el trabajo del movilero muchas veces, además de escuchar a los vecinos con los reclamos y todo lo demás, es cubrir absolutamente todo lo que está pasando en un medio, en una comunidad. Yo comencé a trabajar en radio hace aproximadamente 18 años. Este año cumplo 20 años trabajando en radio. La participación del oyente, digamos que te hace sentir la seguridad o la certeza de que está ahí, ¿no? Que está del otro lado. La radio nunca va a morir. Todas las mañanas es una alegría despertarse y decir hola, buenos días. La verdad, una buena comunicación. Si me preguntan por qué la alternativa de radio, y bueno, la elijo una y otra vez. Y la verdad que laburar en la radio es una de las cosas más lindas de mi vida. Además de ser mi medio de vida, es una pasión, es algo que uno lo toma como un hobby también. Es parte de mi hobby. Soy radiomaníaco, así que directamente desde muy chico la radio fue mi primer resorte. La radio para mí es mi mundo. Siempre le digo a mis compañeros de trabajo que si algún día decido retirarme, haría un día de radio por semana para alimentarme. La radio para mi vida significa mi vida. Y si tendría que hacerlo gratis, lo haría gratis porque es mi pasión. Yo creo que todos nacemos para algo y yo encontré el camino en la radio. La pequeña pantalla es un espejo donde el pueblo ve las virtudes y defectos de su lugar y donde las palabras se transforman en imágenes con solo presionar un botón. Canal 4 nació más o menos en 1985. Surgió como una extensión de la licencia de la radio, como analógica obviamente, y al principio teníamos únicamente por satélite el canal ATC, que venía vía satélite, y lo otro se grababa en Buenos Aires los programas completos de 2 o 3 canales, y una semana atrasado venía la programación. En general la televisión en las localidades se hace mucho a pulmón. Pero surgió como una necesidad que tenía Chajarí de tener televisión. Y fue un boom. Hoy, por suerte, la tecnología se fue incorporando. Había que poner unas torres de 15, 20 metros y buscar con la antena uno abajo que decía, ¿se ve? ¿No se ve? Tal vez los jóvenes, los más chicos, los adolescentes, al tener al alcance otros medios, hoy reciben justamente lo audiovisual a través de otros medios, pero en la gente mayor, la zona rural, la televisión está muy presente. Y en el comienzo teníamos muy poco, un pequeño informativo, algún programa deportivo cuando había deporte, y cubríamos los acontecimientos, los especiales 4, como lo hacemos ahora. Bueno, lo que nos permite por ahí la televisión es jugar con la imagen. El cable fue un sueño para Chajarí, que en realidad fue un fenómeno que se fue produciendo poco a poco en todo el país. Internet facilita la información adecuada, en el momento adecuado, para el propósito adecuado. Los medios digitales indudablemente van a ir tomando una preponderancia mucho mayor a la que tienen hoy. Surgen, ya hace, por ponerle algún tiempo,
6 o 7 años, cuando la tecnología también acompaña toda esta cuestión de proceso y en definitiva los medios de comunicación no podemos estar exentos a la aparición de los medios digitales. Ya con el avance de la tecnología y por supuesto contar con internet, contar con otros servicios más amplios, facilitó el trabajo que uno realizaba en la radio. Y las nuevas tecnologías a mí me parece que suman, tratando de utilizarlas, digamos, en el buen sentido, sin perder, digamos, la noción de lo que uno quiere comunicar o brindar. Son todas, absolutamente todas bienvenidas. Hoy la gente que está con el celular, está con la tablet o está con la PC de mesa, evidentemente busca el medio digital como una cuestión de rapidez inmediata. Desde el momento del papel a esta posibilidad contemporánea de los medios digitales ha cambiado una enormidad. Los jóvenes, o mejor dicho, de 30, 28, 30 años, es lo que nosotros chequeamos diariamente, que es la gente que entra permanentemente en los medios digitales. Es mucho más sencillo, infinitamente más sencillo, editar un medio digital que uno gráfico impreso en papel. Los medios en la ciudad de Chajarí, particularmente los digitales, han incidido en la localidad. Es decir, hoy es imposible no ver a la gente en particular o a los lectores, en este caso tal cual, en forma inmediata interactuar y que donde vos te des cuenta que la gente realmente se está fijando en los medios o se está informando por los medios digitales. Tal como dijo Gabriel García Márquez, sintámonos privilegiados porque el periodismo es el mejor oficio del mundo. Gobierno de Chajarí.